Ahora arrancamos con los títulos más importantes para nosotros en el día de hoy. Efecto dominó. Tras su agudización durante el fin de semana, los conflictos con las policías provinciales comienzan a solucionarse. Luego del autoacuartelamiento del personal policial cordobés, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Chaco, La Plata y Mar del Plata registraron protestas y en algunas localidades también saqueos. Las medidas de fuerza son por mejoras salariales y de a poco comienzan a destrabarse. En Entre Ríos, donde hubo un muerto y varios heridos durante disturbios ocurridos en la madrugada, el gobernador Urribarri dijo que la situación está en calma y que no negociará con los sediciosos. Dudoso festejo. Para Capitanich no es casualidad que estos episodios ocurran a 30 años de la democracia. El jefe de gabinete se refirió así a los saqueos ocurridos en medio de las protestas salariales provinciales. Todas las paritarias se ejecutaron durante 2013. Esta forma de extorsión sobre los gobernadores provinciales no es la correcta, afirmó, e hizo un llamado a la paz, la armonía y la convivencia. Para nacer mejor, UNICEF advierte que la mitad de las maternidades públicas argentinas no reúne las condiciones que exige la Organización Mundial de la Salud. En el marco de una campaña para disminuir la mortalidad y las discapacidades por nacimientos prematuros, el organismo internacional y el Ministerio de Salud buscan cambiar los criterios habituales de médicos y pacientes para que haya menos maternidades, pero más eficientes. Según sostienen, no es que en la Argentina falten recursos, sino que hay demasiadas maternidades y propone la regionalización del sistema. Aprobó Maduro. El chavismo se impuso en la mayoría de las regiones en las elecciones municipales venezolanas. El oficialismo Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 196 alcaldías y la oposición 53. La participación fue de poco más del 58%, siendo que el voto no es obligatorio. Tanto el gobierno como la oposición consideraban estas elecciones como un plebiscito del gobierno de Nicolás Maduro. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Hay que decir que recientemente habló, ustedes lo vieron por la TV pública, habló el ministro y el secretario de Justicia de la Nación. Hay una preocupación importante del gobierno, de acuerdo a lo que pasó durante el fin de semana, que también tenía relación con lo que pasó durante la semana pasada en la ciudad de Córdoba, fundamentalmente, y esto nos permite, estimado José, hablar un poco de cuál es la situación en las provincias en relación a las policías que hay en cada una de estas provincias que están con un reclamo salarial, pero que también empieza a asomar con más claridad ya después del fin de semana la noción de que hay un movimiento que está organizando esta situación de los saqueos que se han dado en algunos lugares. Lo que pasando por ahí, Lucho, un poco en limpio, la conferencia de prensa que dieron recién Alac y Domínguez y Julián Álvarez, lo que me parece que hay que subrayar, digamos, es la decisión del gobierno nacional, anunciada recién, de llevar a cabo todas las acciones legales correspondientes para tratar de evitar esto. Es como una especie de decir, bueno, esto no se puede hacer y acá vamos, de hecho, mencionó la decisión de la procuradora de la provincia de Buenos Aires. La procuradora es la jefa de los fiscales, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, de poner en alerta a los 600 y pico 720 fiscales para que ellos promuevan, ustedes saben, los que impulsan la investigación, de acuerdo al Código Procesal argentino, en la mayoría de las provincias es así, son los fiscales, digamos. Entonces, bueno, de poner en alerta a los fiscales... En guardia permanente. En guardia permanente, claro. Con alerta permanente, para tratar de evitar estas situaciones. Al mismo tiempo denunciaron, bueno, estas especies de organizaciones que se van armando desde las redes sociales, donde se sabe, porque se estuvo comentando, digamos, en los últimos días, cómo se decía, bueno, ahora saquear a tal lugar, ahora saquear a tal otro. Ahora, también hay que decir que esto es un movimiento que está muy extendido, son 8 o 9 provincias ya las que han tenido algún tipo de llamado de atención policial, digámoslo así, con mayor o menor nivel de gravedad y de extensión. Hubo problemas en Chubut, en Chaco, en Córdoba, en La Pampa, en Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en 2 o 3 lugares, en Tucumán, o sea, provincias de todos los signos políticos, provincias de diferente realidad socioeconómica, diferente orientación político-ideológica, etc. Entonces me parece que estamos ante un problema general que excede 1, 2, 3 policías provinciales para ser un problema de la seguridad en la Argentina, digamos. Ahora, a ver, José, ante este escenario, ¿vos crees que hubo un efecto contagio en relación a lo que pasó en Córdoba o hay algo más organizado detrás de sensación de desestabilizar en vistas de los 30 años de la democracia mañana? No, yo veo por ahí tres factores. Primero, una condición socioeconómica básica, que es que hay
persisten en la Argentina núcleos de exclusión muy fuertes y que están muy intrincados con las fuerzas de seguridad, sobre todo provinciales, que a su vez se han lumpenizado mucho en las últimas décadas. Digamos. Hay un estrato plebeyo de la fuerza de seguridad, que es un estrato que está que opera en condiciones muy precarias, con muy bajos salarios, que tienen que trabajar muchas horas para poder hacer un salario. Eso existe, eso es una realidad, es así en la provincia de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en un montón de provincias, en la de Catamarca, en la de San Luis, en la de Santa Fe, en todas, digamos. O en muchas provincias eso existe, digamos. Entonces, eso es el suelo donde después, en todo caso, germina esta situación. Al mismo tiempo, hubo un reclamo muy fuerte en Córdoba que fue exitoso. Fue exitoso en el sentido de que al día siguiente el gobernador firmó un acta donde accedió a conceder todos los reclamos de la policía. Eso después genera un efecto imitación, eso es obvio. Si vos ves que funciona en Córdoba, estás en La Rioja y tenés una situación similar, es probable que hagas lo mismo. Y es un poco lo que estuvo funcionando durante el fin de semana como arreglo de parte de los distintos gobernadores, inclusive el arreglo, el convenio, el acuerdo que hace el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, que es una de las policías más importantes y voluminosas, con sin duda. 58.000 policías 58 es la claro. más importante. Scioli ofreció un básico de 8.570 pesos hace un rato. Algunos de los policías decían que no lo... Yo no creo y descreo de la idea de que haya un comando único. O sea, no, me parece claro, difícil pensar que es un comando. Claro. Ahora, que hay núcleos políticos, policiales, ex policiales, en muchos casos son policías retirados, en otros casos son familiares de policías de Franco que protestan en algunas provincias. Ahora, que hay núcleos que quieren generar eso, siempre hay. Ahora yo descreo de que haya un comando único que diga, bueno, ahora vamos a hacer que se rebelen todas las policías de la Argentina. Eso no creo que suceda. Lo que sí uno puede pensar es que en virtud de, por un lado hay un autocuartelamiento, un reclamo policial donde la policía de alguna forma deja de estar patrullando en los lugares que debe estar y paralelamente se dan los saqueos. Y ahí claramente se veía en Córdoba, o por lo menos surgía información, de que los primeros barrios que fueron saqueados o donde se produjeron los primeros saqueos tenían que ver con barrios policiales. Claro. Entonces uno dice, bueno, hay alguna, más allá que haya sido un efecto contagio, hay una decisión de generar cierto caos para también reclamar, bueno, vieron que es necesario, claro, la sin policía nosotros es no se puede, eso están diciendo. arreglar prontamente. Sí, lo que hay que decir también que, bueno, es así, digamos. La línea que hay una idea básica que es, o una idea por ahí un poco simplista desde mi punto de vista, que es que la línea que separa el delito de la policía es una pared, una frontera nítida. Y no es una frontera nítida, es una frontera muy gris. El delito y la policía, acá y en cualquier lugar del mundo, en algunos lugares esto se maneja mejor, en otros lugares se maneja peor, pero están intrincados, están solapados, están en una situación mucho más opaca, más gris y más compleja y confusa de lo que a uno le gustaría. Entonces, cuando la policía levanta un reclamo y libera una zona, bueno, a la policía no le cuesta nada, digamos, avisar a 3 o 4 bandas que empiecen a generar caos. Esto es así, digamos. Y lo vimos en Córdoba y se lo ve en otros lugares. Y eso es raro, estaba pensando en lo que pasó en las medidas políticas que se han tomado en la provincia de Córdoba alrededor justamente de la sospecha que planteaba Mariana, digamos, o de la sospecha que se plantea. Por un lado, la salida del jefe de la policía de la provincia de Córdoba. Y la ministra de Seguridad. Y la ministra de Seguridad. O sea que empiezan a haber repercusiones políticas concretas de aquello que no fue solucionado políticamente de manera concreta en su momento. Bueno, es que yo estaba repasando, Lucho, algunos de los episodios de rebelión policial que hubo en los últimos tiempos en América Latina, que hubo muchos. Hubo uno muy importante en Brasil, donde la policía tomó el parlamento de Bahía, del estado de Bahía, en el norte de Brasil. En esos casos se arregla, pero se arregla sin hacerlo público. No se firma un acta donde dice, bueno, ustedes se rebelaron, ahora le damos 12 lucas, porque eso es una invitación a que los demás hagan lo mismo. Ahora, lo que hay que decir es que también me parece, esto es importante, las fuerzas nacionales, las fuerzas federales están disciplinadas y alineadas, y esto es muy importante, digamos. La Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal están alineadas y están, no ha habido ningún problema. Y esto es muy importante porque, bueno, por lo menos las fuerzas federales, que son también muy numerosas, que pueden operar en diferentes lugares del país, etcétera, están funcionando bien. De hecho, están colaborando en Santa Fe y en otros lugares, en articulación con el gobernador y con las policías provinciales o lo que sea. Entonces, me parece que esto también como para llevar un poco de tranquilidad, digamos. Y esta cosa de judicializar la situación implica claramente descartar la posibilidad de que se está tratando de una protesta social que está vinculada a algún tipo de necesidad. Yo creo que acá el gobierno, con la conferencia de prensa que acabamos de escuchar, tanto del ministro como del secretario, toma una decisión muy fuerte, que es decir, esto no se trata de una protesta en busca de alimentos, etcétera, etcétera, sino que se trata de una situación delincuencial común y silvestre, y por eso activa los mecanismos judiciales como para que esa situación llegue. Sí, y hacerlo judicialmente, ¿no? O sea, decir, bueno, no mandar a una fuerza federal a que se enfrente con una fuerza, sino decir, bueno, presentar una denuncia
promover la denuncia y que el fiscal actúe. Está clarísimo. Gracias, Nathan Soné. Nos vamos a un corte ahora, en un ratito volvemos, que todavía es temprano.